Todas sus guerras son alegres. Todas sus canciones son tristes. Bienvenidos sean a un nuevo video de Warhammer 40.000. Hoy hablaremos de las mascaradas Arlequina. Una mascarada es un ejército y una compañía de actores. No tienen líderes formales, sino que son un colectivo de devotos de Segorach con un pensamiento similar. Todos conocen sus tareas a través de la familiaridad con los papeles tradicionales de los personajes que han adoptado. Ningún arlequín gobierna los suyos durante mucho tiempo, ya que todos poseen la misma voz. El organigrama de una mascarada deriva de los días antiguos, cuando los devotos del dios que ríe eran sobre todo actores de teatro. Y desde la caída de los Eldar se han reservado un lugar en la estructura de la mascarada, para que un solitario una sus habilidades a la causa. Pero no se cambia nada más y se centra en torno a tres tropas diferentes: la luz, la oscuridad y el crepúsculo. Cada una incluye una selección de personajes diferentes, agrupados por su aspecto y simbolismo. La luz, por ejemplo, se asocia con la acción rápida y el protagonista heroico, el cielo y el día. Por comparación, la oscuridad representa al villano, el antagonista, los finales violentos y la noche. Mientras que el crepúsculo es transitorio como la telaraña, un viaje, e incluye personajes que cabalgan por mundos cambiantes. Esta estructura se asegura de que cada miembro conozca el papel de sus compañeros, tanto en el escenario como en el campo de batalla. Y es este entendimiento mutuo el que le permite a las mascaradas de arlequines luchar con una eficiencia cercana a lo instintivo. Sin necesidad de órdenes, cada guerrero conoce no solo sus tareas, sino las de sus compañeros, así como quien necesitara apoyo y quien podría ofrecerla. A pesar de la carencia de una cadena de mando militar formal, las mascaradas son capaces de actuar con más sincronía y disciplina que la gran mayoría de los ejércitos de la galaxia. Y en combate, una mascarada no parece tanto un grupo de individuos, sino una entidad única y perfectamente coordinada. Cada una de las obras míticas de una mascarada tiene su contrapartida en el campo de batalla, conocida entre los Eldars como Saedat en el Eldari Lexicon, la cual permite aumentar su eficiencia en combate. Se trata de un plan de batalla con un añadido alegórico que informa de la prioridad de objetivos, estrategia general, y si el conflicto debe ser liderado por la luz, la oscuridad o el crepúsculo. Se elegirá el Saedat apropiado, basándose en diversos factores. En algunos casos, las mascaradas se especializan en determinados ciclos míticos y confiarán en ellos en todas las ocasiones. En otros, el significado ritual del enemigo, el campo de batalla, o incluso factores como la hora del día o la calidad de la luz del sol, informarán de esta decisión. Sea cual sea la elección, cada Saedat es una estrategia brillante y concreta. Y cada una de estas obras es dirigida por un gran arlequín, quien representa a Segorach, y su máscara facial es una representación grotesca del rostro del dios. Y dicen que solo el gran arlequín conoce el intrincado camino por la telaraña que conduce a la Biblioteca Negra, el lugar donde están custodiados todos los secretos de los Eldars. Y estos son así,
uno de los guerreros más formidables de todo el teatro. Y si tuviéramos que presentar a un protagonista de la obra, un actor principal, este sería el maestro de la troupe. Quienes son coreógrafos bélicos, dirigen las reacciones de sus camaradas en función de los devenires de la batalla, y se aseguran de que la actuación de los arlequines en el teatro de la guerra sea impecable. Los maestros de la troupe, con el beneplácito de sus iguales, se convierten en el punto focal de los éxitos o fracasos de toda una troupe de arlequines. Y en muchos conflictos bélicos, los más grandes y talentosos pueden recibir el honor de dirigir la actuación de toda una mascarada ante el gran arlequín. La figura del maestro es semejante a la de un protagonista principal, más que la de un comandante. Su posición preeminente viene dada por la aceptación de sus hermanas y hermanos, y durará hasta que alguien más deba ocupar su lugar en otra Saedat. Cada maestro es el paradigma de los rasgos principales de su troupe, y encarna de manera ostensible el significado de pertenecer a la luz, oscuridad o crepúsculo, y en consecuencia, los maestros de la troupe de la luz se lanzarán a la batalla como los obstinados héroes de los antiguos mitos, adoptando papeles protagonistas tan agresivos como el duque del reino oculto o el príncipe Eldanari. Los maestros de la troupe de la oscuridad a su vez son siniestros y vengativos, y siempre buscan una manera ostentosa de eliminar a su enemigo. Por su parte, los maestros de la troupe del crepúsculo ven ciclos de transición en todo, y a menudo su atención a los detalles y a los matices les lleva a parecer casi obsesivos o desquiciados, hasta el momento preciso en que su verdadera genialidad sale a relucir. El atuendo de un maestro de la troupe tiende a ser mucho más estrafalario que el de los demás arlequines, lo que les distingue como líderes en medio del caos del combate, mientras que los actores visten chaquetas de corte ceñido o túnicas que se recogen a la cintura en pliegues rituales. Los maestros de troupe prefieren los abrigos largos, con grandes solapas que ondulan y flamean tras ellos, añadiendo dramatismo a cada una de sus patadas devastadoras y gráciles espadazos. Muchos lucen la runa de su troupe en la solapa o el dobladillo del abrigo, pero otros reservan ese espacio al patrón caleidoscópico que representa a su mascarada, y siguen la práctica de los actores de lucir la runa de la troupe en el hombro, muslo o rodilla. Y si bien es común llevar la runa de la mascarada en un fajín, no es algo constante, y no es algo que cada uno de ellos tome en cuenta. Los maestros tienen máscaras grotescas que satirizan el feo rostro de la guerra. Sus rasgos volubles pasan del horror pesadillesco al humor sardónico que se burla de la mortalidad de sus enemigos. Y el símbolo de un maestro de la troupe se suele trazar con líneas sólidas, insertando el de su troupe, sea esta luz, oscuridad o crepúsculo, entre dos arcos. Y ya que hablamos de los eventos que pueden transcurrir dentro de una Saedat, luz, oscuridad o crepúsculo, también tenemos que hablar de sus tres actores principales. Y primero tendríamos que hablar de la parca. Y la llegada de un bufón de la muerte, su representante, al campo de batalla viene precedida de un aluvión siseante de fuego de cañones aulladores. La infantería enemiga es descuartizada entre salpicaduras de sangre, y su carne arde horriblemente desde el interior. Esa entrada es idónea para el bufón de la muerte, pues indefectiblemente toma el papel de la parca en las representaciones de los arlequines. Y todos los bufones de la muerte, sin excepción, poseen un siniestro sentido del humor, que les lleva a hallar nuevas e imaginativas formas de aterrorizar
atormentar y dar muerte a sus víctimas. A menudo se les puede oír riendo o tarareando en medio de la batalla, y de tanto en tanto se detendrán en un momento para hacer una exagerada reverencia o brindar un aplauso a un enemigo cuya muerte le ha resultado particularmente divertida. Un bufón de la muerte no tiene suficiente con matar al enemigo. Para que la guerra merezca la pena, deben combinar la muerte y la sorna, asesinar a un oficial de un punto álgido de su arenga, provocar el pánico entre los zapadores para que corran hacia sus propios campos de minas, o herir al artillero de un arma para que erre su disparo e impacte el objetivo que debía defender. Son estas las clases de bromas sórdidas y crueles que hacen las delicias de un bufón de la muerte. Y de hecho, casi nadie en la galaxia goza de ese talento e imaginación a la hora de escribir la tragicomedia de la guerra que solo ellos pueden dar. Los bufones de la muerte visten armaduras que, según se cuenta, incorporan los huesos de sus predecesores y se mueven a su antojo entre las mascaradas. Sus camaradas les ven como una mezcla de recelo y diversión, pues son tan morbosos e impredecibles como hábiles. Su devoción al dios que ríe está fuera de toda duda, y el fuego de cobertura de los bufones de muerte ha salvado a sus camaradas una y otra vez en plena batalla. El bufón se aproxima al enemigo con un andar amenazante y muy calculado. Su corazón no alberga piedad, pues ha abrazado por completo el papel de la muerte y parodiado a un señor Fénix en muchas ocasiones. Su grotesco casco calavera sonríe con una diversión enfermiza, y sus ojos vacíos son una promesa de la destrucción que está por llegar. Sostiene sin esfuerzo un cañón shuriken sobredimensionado, que carga y apunta en cuanto el enemigo se pone a tiro. Enfundado en su gabardina, acompañado por un cascabaleo de obscena alegría, abre fuego. El siseo de sus disparos tiene el contrapunto de los alaridos de agonía del enemigo. Cada proyectil está impregnado con virulentas biotoxinas que hacen explotar el metabolismo de la víctima. Y hasta la herida más leve conlleva una muerte rápida y horrible, convirtiendo a la víctima en una bomba viviente de huesos astillados y sangre hirviente. El bufón de la muerte observa todo, ávido de diversión, y buscando la manera de dar un toque de humor negro a las muertes de sus víctimas. En honor a su retorcido ingenio, hay que decir que normalmente él encuentra un sentido retorcido a la muerte y a la vida, que solo él entiende. Su sentido de humor mórbido resulta muy apreciado en la ciudad siniestra, ya que su inventiva es tan cruel como la del comorita del corazón más negro. Y para un bufón de la muerte, la locura del combate ofrece una inspiración infinita e incontables oportunidades de probar bromas letales. Un bufón de la muerte puede esperar hasta que la escuadra enemiga se crea a salvo en el interior de un búnker para lanzar un único disparo con su cañón a través de una puerta cerrada. Los efectos explosivos del arma convertirán el refugio en una trampa mortal, y los gritos de las víctimas serán música para los oídos del bufón. Y para satisfacer sus deseos de diversión, se sabe que estos sádicos payasos han vestido a enemigos inconscientes con la piel requemada y los huesos de sus camaradas caídos, o han perpetrado con los cadáveres todo tipo de actos atroces e innombrables, que denotan un sentido del humor inexplicablemente macabro. Incluso sus compañeros de troupe encuentran desagradables estos actos, pero entienden que es el papel que les toca interpretar. Y entre tanto,
Los Drukhari disfrutan de la agonía que los bufones pueden extraer de sus enemigos. A fin de cuentas, esas oleadas de horror y dolor son un festín para ellos y les ofrecen a la vez entretenimiento y sustento. Los bufones de la muerte visten máscaras calavéricas y largos gabanes oscuros que decoran con cascabeles, con los colores de su mascarada y con las runas correspondientes a su rango y su trupe. Se dice que su armadura incorpora los huesos de quienes antes hayan actuado el mismo papel. Y la runa del bufón de muerte se asocia desde el principio de la caída con el infortunio y la aflicción inesperada. El siguiente papel del que deberíamos hablar es el destino, interpretado por los videntes de las sombras, quienes cuentan con la manipulación de la mente como arma principal. En combate vuelven los sentidos del enemigo contra él, le ciegan, desquician a los valientes o provocan heridas psicosomáticas fatales. Al mismo tiempo protegen a sus aliados del daño, envolviéndolos en velos ilusorios hasta que llega el momento de atacar. Son maestros del engaño y la artimaña, y los prodigiosos poderes psíquicos de los videntes de las sombras, que engloban la disciplina conocida como la fantasmancia, son un instrumento poderoso en la larga guerra contra los siervos del caos. Durante la actuación de los arlequines, los videntes interpretarán el destino, el azar y la coincidencia. Actúan como narradores y hablan en monólogos, canciones o rimas, mientras sus compañeros actores hacen cabriolas en torno a ellos. Sus habilidades psíquicas combinadas con las granadas alucinógenas Kreidan, que disparan desde los lanzadores de su espalda, crean diferentes ilusiones durante la representación. Hacen aparecer estallidos de luz multicolor, volutas brillantes de niebla cegadora y llamas ilusorias de color blanco, con una teatralidad consumada. También están versados en la lectura de las hebras del futuro, y sin embargo, su segunda visión está afinada de modo diferente a la de los videntes normales, y no les preocupa tanto manipular literalmente los eventos, como que se cumplan los papeles mitológicos que los demás, sin saberlo, asumen. Los videntes de las sombras ocultan su identidad con nombres artísticos, y sirven de emisarios a sus parientes de Comorak y los mundos astronave, sin permitir que sus máscaras impasibles revelen un ápice de pensamiento, emoción o intención. El atuendo de un vidente de las sombras incluye una versión de los colores y las runas de su mascarada. Aunque ocasionalmente luce el emblema de la troupe, no es algo que hagan con frecuencia, ya que quieren representar el desorden, la aleatoriedad y, como ya hemos mencionado, el destino. Su atuendo también incluye una versión de los colores y la runa de su mascarada. Y la runa de los videntes de las sombras es una versión simplificada de la que utilizan otros psíquicos Eldars, careciendo de las líneas del contorno, porque representa el poder de la ilusión sin restricciones. A diferencia de la mayoría de las máscaras de los arlequines, las de los videntes de las sombras no proyectan el aspecto de su portador, sino solo el reflejo distorsionado de quien las mira. Los espejismos, ilusiones y el terror se arremolinan en torno al vidente de las sombras, como una tempestad psíquica. Con un sutil giro de su mente, estos guerreros místicos pueden borrar el recuerdo de los arlequines del pensamiento de sus enemigos, nublando su percepción con la duda o el horror. Para ellos, atrapar a su víctima dentro de los recovecos de sus propias mentes es un juego de niños,
Les someten a duelos psíquicos que no pueden vencer. Roban el control de sus cuerpos y provocan paradas cardíacas o les roban la respiración. Allí donde vaya un vidente de las sombras, fragmentos ilusorios, de luz y sombra cegarán al enemigo, y nubes de gas alucinógeno provocarán paroxismos de terror y gozo exacerbados. La disciplina se quiebra, dando paso a una vorágine de gritos y balbuceos. Ráfagas de disparo descontroladas y erráticas en las filas de los enemigos se dan. Los guerreros se tambalean mientras tratan de acuchillar a enemigos fantasmales. Y el causante de todo, el vidente de las sombras, permanece como una isla de calma siniestra, en medio de un océano de locura, con su túnica ondeando y su máscara sin facciones que solo refleja el vacío. Los videntes de las sombras son los únicos psíquicos permitidos dentro de los límites de la ciudad siniestra de Komorak, pues los Drukhari saben que esos guerreros psíquicos están ocultos para la vista de la sedienta. Se cree que todos los videntes de la sombra tienen su propia agenda privada y dan o retienen información según sus necesidades, y muchos han tomado parte en los consejos de guerra de arcontes, súcubos y homúnculos, algunos comportándose de manera tan voluble como actrices en el centro de un escenario, y otros tan silenciosos y enigmáticos como estatuas. A pesar de esto, los videntes de las sombras son vistos con desconfianza en la sociedad comorita, y se considera de mala suerte dañar o herir a uno. Algún arconte especialmente descarado ha intentado organizar una emboscada sobre algún vidente de las sombras, protegido por sus rivales, usando para ello mercenarios o guerreros vestidos con armaduras robadas a otras cábalas. Pero esos planes siempre suelen volverse contra quien los urdió, ya sea porque el objetivo es avisado o por algún extraño giro del destino, que invariablemente golpea con horrendas consecuencias a los perpetradores. Y el último, pero no menos y tal vez el más importante de los papeles que se tiene que dar en una mascarada, está el de la representación del enemigo, ya que ninguna obra, ninguna, tendría importancia y belleza sin un enemigo. Y el enemigo más grande representado dentro del mito, la cultura y la realidad Eldar es Slaanesh, la sedienta. Y los solitarios son guerreros increíbles, capaces de moverse a tal velocidad que el ojo humano no puede seguirlos. Sus inverosímiles cabriolas evitan que las espadas les alcancen y que las balas les den en el blanco. Cuando combaten son enemigos letales, cuyas patadas y puñetazos son tan rápidos que la mayoría de enemigos mueren antes de percatarse siquiera de que había empezado la pelea. Cada solitario equivale a un puñado de guerreros arlequín. Y los solitarios son los arlequines más peculiares de todos. Se ocultan en la sociedad, tanto de Komorak como de los mundos astronave, vagando de un lugar a otro sin revelar jamás su auténtica naturaleza. Estas temibles figuras solo desvelan el monstruo que acechan tras la fachada en contadas ocasiones, uniéndose a una mascarada para una sola actuación o batalla, antes de marcharse de nuevo según les plazca. Cuando lo hacen, hablan y se les habla únicamente de forma ritual, y los demás Eldar les temen como un mal augurio. Este halo de horror nace del hecho de que un solitario es el único entre los arlequines, que como ya hemos mencionado representa el papel de Slaanesh. Existen historias de otros arlequines que lo han intentado, y a los que la experiencia llevó a actos de canibalismo y a la demencia. Por ello el papel del solitario provoca un gran temor, y el máximo de los máximos respetos
entre todos aquellos actores de la mascarada. También le convierte en el arlequín más peligroso de todos, ya que camina por la senda de la perdición, y su esencia está condenada a ser devorada por la sedienta. Y saber que su alma está perdida les empuja a cobrarse un alto precio en vidas enemigas antes de que llegue su hora. Y no obstante, según las historias de los arlequines, el dios que ríe a veces logra engañar a Slaanesh y arrancarle el alma del solitario, pero nunca le resulta fácil. Y a veces Slaanesh es demasiado poderoso, y ni con toda la astucia y la voluntad, el dios que ríe no puede hacer nada contra el hambre de esta diosa. Pese al destino que les aguarda, se dice que el dios que ríe ha tocado a los solitarios y poseen su conocimiento sobre la caída y la naturaleza del universo. Muchos Eldars creen que hablar con un solitario es llamar una muerte terrible, y que si alguien habla o toca accidentalmente a uno de ellos, es preferible que se quiten la vida de inmediato. Un solitario jamás muestra señales de ninguna emoción, ni en el campo de batalla, ni con otros arlequines. Los psíquicos de cualquier raza, y eso incluye a los Eldars, sufren graves depresiones cuando se encuentran cerca de un solitario, ya que su aura mental resulta increíblemente confusa para ellos. Los ataques psíquicos llevados a cabo contra un solitario suelen fracasar, y las armas que atacan la mente del contrincante, como los neurodisruptores, no les provocan efecto alguno. Existen relatos acerca de Eldars que se encontraron con un solitario, y que solo después de pasado mucho tiempo, advirtieron que se habían encontrado con el gran arlequín Segorach en persona. Y lo primero que el enemigo conoce del ataque del solitario es un borrón de luz y color zigzagueando entre sus filas. Entonces comienza la matanza. Los soldados caen, abriendo los ojos como platos mientras sus cabezas caen cercenadas. Sus gargantas son rajadas y sus corazones atravesados. La sangre cae como una lluvia de monzón al paso de un asesino, demasiado rápido para ser visto. Solo cuando se detiene por un momento entre la matanza, logran sus víctimas captar un parpadeo de su verdugo. Un campo de cuadros de dominó, arremolinándose en torno a una figura ágil, cuya cabeza cubierta por una grotesca máscara se ladea con gestos de curiosidad al contemplar a sus presas. Y cuando salta de nuevo, la muerte de sus víctimas está a apenas segundos de distancia. Nadie, ni siquiera los demás arlequines, conocen los límites de las habilidades de los solitarios. Existen relatos en los que estos asesinos sobrenaturales suben corriendo por escarpadas murallas de fortalezas, surgen de las sombras dentro de búnkeres sellados, e incluso ralentizan el paso del tiempo. ¿Cuánto de esto es hipérbole y cuánto de esto es verdad? Pocos pueden decirlo con seguridad. Para aquellos que se interponen en el camino de un solitario, importa bien poco, pues sus muertes están garantizadas de todas formas. Y como corresponde a su naturaleza hermética y misteriosa, muchos solitarios solo lucen una muestra de los colores de su mascarada adoptiva, aunque todos portan sus distintivas máscaras y runas. La runa del solitario, formada por un rombo hueco con cuernos, es un presagio aciago que su dueño suele grabar a fuego en la frente de sus víctimas para propagar la superstición y el miedo. Y la máscara del solitario es cruel e inquietante, y refleja las facciones exageradamente andróginas de Slaanesh en todo su esplendor demoníaco.
Los actores han sido presentados y la mascarada terminada. Lo único que queda es el acto final. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Este sería el penúltimo video de los Arlequines, ya que nos estaríamos dando paso hacia el Ranadandra, que sería mi cierre con la raza Eldar. El apocalipsis de la misma, su Ragnarok o como quieran llamarlo. Y sin nada más que decir, muchas gracias. El emperador protege.